Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a explicar la ficha de trabajo de la semana 24 y bueno, pues vamos adelante. Vamos a iniciar con el modo impersonal, que fue algo que les dejé la ficha de la semana pasada y que ahorita vamos a dejar preciso. En esta ficha ustedes buscaron que era el modo impersonal y colocaron que se caracteriza por el uso del pronombre impersonal se. Entonces ahí lo tenemos de color azul. Exactamente, ese es el pronombre impersonal se. Y por no tener sujeto determinado en la oración. Se forma utilizando se más verbo conjugado en tercera persona. Entonces se coloca pronombre se más un verbo conjugado en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Yo primera, tú segunda, él tercera. Entonces él o ellos. Esa es la tercera persona. Es un modo verbal que se utiliza para hacer énfasis en la acción o en el predicado. Es por ello que no lleva sujeto determinado. En el discurso científico, este permite que la atención recaiga en el experimento y no en las personas que lo realizan, porque si tuviera un sujeto, entonces la acción recae en el sujeto, pero al ponerle el modo impersonal, entonces te hace ver que cualquier persona puede estar haciendo esa acción que marca el verbo. Ahorita vamos a verlo con algunos ejemplos. Yo les puse la construcción impersonal y les coloqué que para cambiar una oración con un sujeto a construcción impersonal o modo impersonal, debemos realizar lo siguiente. Ahí tenemos un ejemplo de una oración con sujeto. Carmen puso demasiado aceite en la mezcla. Carmen es el sujeto, puso es el verbo. Para pasarlo a modo impersonal es muy sencillo en este caso. Nada más se quita el sujeto, en este caso quitamos Carmen, agregamos el pronombre impersonal, se. Ahí ya lo tenemos en la parte de abajo. Se puso demasiado aceite en la mezcla. Ahí ya no, el verbo puso ya no recae en ninguna persona. Sabemos que alguien puso demasiado aceite en la mezcla, pero no sabemos quién. Entonces, a diferencia del primero, que sí exactamente sabíamos que había una persona llamada Carmen. Entonces, para esto sí de modo impersonal, sobre todo en los textos científicos, esto es muy importante porque entonces podemos saber que cualquier persona puede realizar esa acción. Bien, y como te habrás dado cuenta, lo único que se hace es sustituir el sujeto por el pronombre personal y eso es lo que se debe realizar. Ahora, vamos con otros ejemplos para que quede más claro. Bien, entonces vamos a colocar algunos ejemplos del modo impersonal. Aquí tenemos uno. Ángel coloca la tintura en el frasco. Yo siempre le recomiendo, cuando hagamos análisis de alguna oración, siempre recomiendo buscar primero el verbo. Es muy importante porque es el que nos determina toda la acción. Entonces, más adelante van a ir viendo ya con ejemplos por qué siempre recomiendo buscar primero el verbo. Entonces, buscando primero el verbo, tenemos aquí coloca, es nuestro verbo. Yo coloco, tú colocas, él coloca, nosotros colocaremos. Es un verbo, no es una palabra que se puede conjugar. Es una forma de saber si esa palabra es el verbo, porque a veces cuando buscan los verbos no sabemos si era verbo o no será verbo, como que me suena que es verbo. Es muy fácil, conjúguenla, si se puede conjugar, quiere decir que es un verbo. Bueno, entonces tenemos ahí el verbo, coloca, ¿quién coloca? Para buscar el sujeto, la pregunta quién más el verbo quién coloca la tintura en el frasco, ¿quién coloca? Ángel. Entonces, como Ángel nos responde esa pregunta, por lo tanto, Ángel es el sujeto. Ahí lo tenemos. Para pasarlo a modo impersonal, lo único que hacemos es quitar el sujeto y agregar el pronombre se, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Aquí está. Ahí ya quitamos el sujeto, ya no está Ángel, agregamos el modo impersonal se y entonces queda de esta manera. Se coloca la tintura en el frasco. Ahí está el pronombre impersonal. Y está muy sencillo. Pero bueno, a veces resulta que no siempre tenemos el sujeto escrito.
a veces no lo tenemos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vierte toda la mezcla en el recipiente. Buscamos el verbo. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Vierte. Yo vierto, tú viertes, él vierte, nosotros vertimos. Se puede conjugar, por lo tanto ahí es un verbo. Nos hacemos la pregunta ¿quién? Para localizar el verbo. ¿Quién más verbo? ¿Quién vierte? ¿Nos dice quién vierte? ¿Ya lo vieron? No, ¿verdad? No está el sujeto. El sujeto no está escrito. ¿Quién vierte? Él o ella. El verbo nos determina que hay una tercera persona. ¿Quién vierte? Él. Él vierte o ella vierte. Cuando el sujeto no está escrito, pero el verbo nos determina el número de persona en que está conjugado, entonces esto se le llama sujeto implícito y le vamos a colocar una S y una I mayúsculas para que veamos que ahí hay un sujeto que no está escrito, pero que sí existe el sujeto. A esto se le llama sujeto implícito. Les puse la acotación ahí en las letras chiquitas en la parte de abajo. SI igual a sujeto implícito y entre paréntesis les coloqué el que no está escrito, pero sabemos que hay un sujeto. Aquí tenemos ya el cambio que hicimos al modo impersonal, perdón. Entonces quedaría así. Como no hay sujeto, no hay necesidad de quitárselo. Únicamente le vamos a colocar el pronombre impersonal. Y en este caso, aquí lo tenemos. Y entonces queda, se vierte toda la mezcla en el recipiente. Y ahí ya nos está diciendo que no hay una persona en sí, sino que cualquier persona pudo haber sido. Recuerden que esa es la intención del modo impersonal. Vamos con otro ejemplo, porque no siempre vamos a encontrar el sujeto al principio de la oración. A veces lo encontramos en la mitad o a veces al final. Y a veces cuando tenemos estos casos nos podemos confundir. Aquí tenemos este ejemplo. Una vez terminada la mezcla, enciende el mechero de Bunsen. Vamos por el verbo, búsquenlo. ¿Ya lo localizaron? Aquí está. Enciende. Yo enciendo, tú enciendes, él enciende, nosotros encendemos. Esta se puede conjugar, entonces es un verbo. Ahora nos hacemos la pregunta ¿quién? Más el verbo para localizar el sujeto. ¿Quién enciende? Ah, caray. ¿Quién enciende? ¿La mezcla? ¿El mechero? Tal vez llegaste a pensar que la mezcla o el mechero eran los sujetos. Pero si te das cuenta al hacernos la pregunta ¿quién? Más el verbo, no nos responde. ¿Quién enciende? No podemos decir que la mezcla enciende el mechero o el mechero enciende ¿qué? No, ¿verdad? Por lo tanto, como no me contesta, sabemos que no hay un sujeto escrito. ¿Quién enciende? Él o ella. Tercera persona. Por lo tanto, el sujeto es implícito. Y como no hay un sujeto escrito, entonces no tenemos la necesidad de quitar ese sujeto de manera escrita. Nada más vamos a colocar el pronombre. Antes, ahí les estoy colocando una flecha que está señalando la palabra terminada, porque tal vez alguien llegó a pensar también que el verbo puede ser terminada, porque viene de terminar. Y efectivamente, terminar es un verbo, pero cuando sus terminaciones son en infinitivo, gerundio o participio, en este caso participio, entonces no está conjugado. Y cuando un verbo no está conjugado, como es este caso, entonces no tiene esa función de verbo, más bien es un accidente verbal, por lo que no podemos tomar este verbo como que puede determinar una acción, porque no está conjugado. No puedo decir yo terminada la clase o tú terminada la clase, nosotros terminada la clase. No, porque no está conjugado, se escucha raro. Entonces, por eso es que no subrayé esa palabra porque no tiene la función de verbo conjugado. Bien, ahora sí. Aquí está ya cómo queda de modo impersonal. Una vez terminada la mezcla, se enciende el mechero de Bunsen. Ahí tenemos el
pronombre, el modo impersonal, tenemos el pronombre impersonal que agregamos para que nuestra oración quede de esta manera. Y pues eso es todo, jóvenes, con el modo impersonal. Espero que no haya ninguna duda. Ahora sí, vamos a pasar a nuestras oraciones compuestas. Ahí está, nuestras oraciones compuestas, y vamos a ir viendo algunos ejemplos para que esto quede claro. Ahí tenemos que las oraciones compuestas son dos oraciones o más. Cuando nosotros vemos una oración, pero tiene más de dos oraciones, entonces es una oración compuesta. Cuando solo tiene una oración, entonces se llama simple, pero dos oraciones o más se llaman compuestas. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo hay dos oraciones o más? Es fácil, por la cantidad de verbos conjugados. Si nuestra oración tiene solo un verbo conjugado, quiere decir que es una oración simple. Pero si tiene más de dos verbos conjugados, dos o más verbos conjugados, entonces es compuesta. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo. Como ya terminamos la tarea, nos ganamos el derecho a descansar. Y entonces localizamos nuestros verbos. Ahí tenemos uno, terminamos, nosotros terminamos, ustedes terminan, ellos terminarán, se puede conjugar, sí es verbo. Ahí se lo colocamos. Vamos a buscar si hay más verbos. ¿Ya lo localizaron? Exactamente. Aquí está. Ganamos. Nosotros ganamos, ustedes ganan, ganarán. Se puede conjugar, por lo tanto, es un verbo. Ahí está. Posiblemente te fijaste en descansar, pero pasa lo mismo que el ejemplo anterior que les había dado. Descansar es un infinitivo, termina en ar, por lo tanto no está conjugado. No lo podemos subrayar con una función de verbo, porque es un accidente verbal. Yo descansar en mi casa, tú descansar en tu casa, nosotros descansar en nuestra casa, no, ¿verdad? Porque no está conjugado. Entonces, por eso es que no lo subrayamos. Así que verbos conjugados solo tenemos dos. Por lo tanto, tenemos dos oraciones. Y ahí hacemos la separación. Como ya terminamos la tarea, es una oración y nos ganamos el derecho a descansar, es la segunda oración. Y eso, jóvenes, es una oración compuesta. Ahora, las oraciones compuestas, hay diferentes tipos. Aquí tenemos una, que son las causales, y estas expresan una causa, motivo de la oración principal. Y los nexos con que vamos a poder localizar estas oraciones causales es porque, pues, puesto que, ya que, como, a causa de, etc. No son las únicas, podemos encontrarnos algunas otras palabras que nos determinen una causa. Es decir, tenemos una oración principal, pero después de esa oración principal, en la siguiente oración, nos va a dar la causa, motivo de la oración principal, es decir, a causa de qué fue, ¿sí? Entonces vamos a verlo ya mejor en ejemplos para que quede más claro. Aquí tenemos un ejemplo. El experimento no resultó porque no mezclaron correctamente. Y bueno, vamos a buscar el verbo. Aquí lo tenemos, resultó, tiempo pasado, es un verbo conjugado. Y tenemos este otro que es mezclaron. Entonces ahí tenemos sus dos verbos. Ahora vamos a buscar el nexo. Ahí está. ¿Por qué? Porque es un nexo causal. Por lo tanto, mi oración es una oración de tipo causal. Vamos a analizar la intención. La primera oración dice, el experimento no resultó. ¿A causa de qué no resultó? Bueno, pues ahí lo tenemos porque no mezclaron correctamente. ¿Se dan cuenta? Porque no mezclaron correctamente es la causa, motivo de la primera oración. El motivo es que el experimento no resultó. Entonces, por eso se llaman oraciones causales.
Y ahí tenemos entonces que es una oración compuesta de tipo causal. Vamos a la siguiente. Bien, entonces continuamos con nuestras oraciones compuestas. Y nos toca ver las consecutivas. Estas expresan consecuencia o deducción de lo indicado en la proposición principal. Es decir, tenemos dos oraciones, una principal y la siguiente que expresa una consecuencia. Los nexos o palabras conectoras con que vamos a encontrar este tipo de oraciones compuestas consecutivas es tanto, tan, cada, un, de tal modo, pues, luego, por consiguiente. Vamos a observar el ejemplo. Aquí tenemos. Al final se mezclaron todos los colores, por consiguiente no se pudo visualizar el arco iris. Buscamos nuestros verbos. Mezclaron y pudo. Hay que localizar el nexo. ¿Ya lo localizaron? Sí, exactamente. Aquí está. Por consiguiente. Entonces, nuestra oración principal dice, al final se mezclaron todos los colores. ¿Cuál fue la consecuencia de que se hayan mezclado todos los colores? Pues que no se pudo visualizar el arco iris. Ahí tenemos la consecuencia que está precedida por un nexo, que en este caso es por consiguiente, un nexo consecutivo. Y ahí lo tenemos. Ese es el ejemplo y por eso se llaman consecutivos. Vamos con el siguiente tipo de oración compuesta. Pero antes, ahí les estoy marcando la palabra visualizar porque tal vez alguien dijo, la maestra se le pasó el verbo visualizar. No, chicos, recuerden que visualizar es un infinitivo, su terminación ar, no está conjugado, es un accidente verbal. Ahí le colocamos verbo en infinitivo, por lo tanto no está conjugado. No podemos decir que hay ahí otro verbo. Por lo tanto, dos verbos, hay solo dos oraciones. Si hubieran tres verbos conjugados, serían tres oraciones, pero en este caso no, solo hay dos. Ahora sí, pasamos a las condicionales. Estas establecen una relación de condición entre la oración principal y la dependiente. El nexo o los nexos conectores son sí, entonces. Y entre paréntesis les puse que el entonces se puede sustituir por una coma. Puede ser que no esté escrita la palabra entonces, pero en lugar de eso encontramos una coma que nos puede determinar como que hay un entonces ahí escrito. Vamos a observar el ejemplo. Si colocas anilina azul en el agua del florero de una flor blanca, entonces esta se teñirá de ese color. Vamos a buscar los verbos. Localízalos. Exacto. Aquí hay uno. Colocas y seguro ya localizaste el otro. Teñirá, del verbo teñir. Entonces, aquí está. Ahí está nuestro nexo. Y también tenemos el nexo sí a principio de la oración. Entonces, con estos dos nexos nos podemos dar cuenta que tenemos una condición. Si colocas anilina azul en el agua del florero de una flor blanca, entonces se teñirá de este color. Hay una condición. Si lo hago, pasa esto. Si no lo hago, no pasa. Entonces, por eso se llama condicional, porque estoy condicionando. Si hago esto, pasará esto. Es una condición. Por eso se llaman condicionales. Si te das cuenta, no hay más nexos condicionales, solo tenemos esos dos. Ahí sí, por eso no puse puntos suspensivos que quieren decir etcétera. Ahí sí cerré porque solo tenemos estos dos nexos. No hay ningún otro. Jóvenes, lo que ustedes van a hacer en el ejercicio de la ficha es precisamente esto que les acabo de explicar. Van a determinar qué tipo de oración compuesta es, si es consecutiva, si es condicional o si es causal. Entonces está sencillo, espero que esta explicación les sirva y que no tengan ninguna duda. Aún si hubiera dudas, ya saben que pueden localizarme en WhatsApp, Messenger, correo electrónico, Facebook y para mandarme las dudas que tengan.
no se preocupen, estoy para ayudarles y cualquier duda, pues estaré esperando sus mensajes. Y bueno, chicos, eso es todo el día de hoy y cuídense mucho. Hasta la próxima.